Hola, bienvenidos, sigan. Mi nombre es Laura Serrano, soy magistrada de la Corte Constitucional y hoy con mis colegas también magistrados queremos hacer un pequeño análisis de lo que fue la sentencia C-21 del 94. Queremos reconstruir cómo utilizamos las herramientas hermenéuticas para interpretarla y al final presentar una pequeña crítica. Bueno, como lo dijo nuestra colega, estamos con los magistrados Juan Felipe Pulido, Juliana Guerrero y Daniel Vargas y vamos a analizar la sentencia C-221 del 94 a la luz de tres herramientas jurídicas. Para adentrarnos directamente en el tema, ¿cómo se debe entender la drogadicción a nivel legal? Bueno, en primer lugar, el Estado colombiano es el encargado de garantizar la libre determinación de las personas. Así, en este sentido, solo las conductas que interfieran con todo esto pueden ser jurídicamente exigibles. Todo aquello que no se encuentre relacionado con los temas mencionados, deben estar al margen del respeto y la libertad. No obstante, el Estado, como soberano y responsable de sus súbditos, tiene una posición deseable, pues no puede vulnerar la libertad de las personas, pero debe encontrar la forma de controlar el consumo de sustancias que son consideradas nocivas. La única respuesta viable a esta problemática es la educación, ya que mediante la educación se puede formar al individuo para que tenga una posición crítica acerca del consumo de sustancias ilícitas. Que alguien sea considerado drogadicto significa que está obligado a recibir tratamiento médico, atenta contra toda libertad y autonomía de las personas. Es totalmente inconstitucional lo anterior, pues porque violenta la voluntad del destinatario mediante la subrogación de su voluntad y de capacidad de decidir. Por eso, el fallo del juez o del médico es el que debe estar presente. Cada quien es libre de elegir qué enfermedad se quiere tratar. Además, penalizar a alguien por consumir es algo monstruoso e inconstitucional, como lo afirma Juan Felipe Pulido. Aunque se diga que la drogadicción es un asunto privado, por este hecho no se debe ser indiferente hacia este problema. Precisamente porque es que la drogadicción puede trascender hacia la comunidad y afectar tanto el interés general como el bien común. La gravedad evidente, que pues por eso no la debemos demostrar, del consumo de drogas hace que apenas sea razonable juzgar que el consumo de estos tóxicos no sea algo por el cual pasemos de lado. No puede ser indiferente para el Estado ni para la sociedad civil el que uno de sus miembros esté privándose de su salud de manera deliberada y con la complicidad de otras personas. El bienestar de uno de los consumidores y de todos los consumidores es de interés general. Teniendo en cuenta esta discusión sobre la drogadicción, ¿cómo podría evaluarse el impacto de este hecho a nivel familiar, incluso a nivel personal, si las personas son privadas del consumo o incluso penalizadas por este? Bueno, siendo así, es evidente que se traería mucha más angustia y desespero. La drogadicción, la verdad, no es una elección. Llega al punto donde se convierte en una enfermedad para las personas. Por lo tanto, para evaluar lo anteriormente mencionado, se tiene que contrastar el impacto de la despenalización con la penalización actual en el sistema jurídico. Por esa razón, hay que evaluar el alcance del Estado colombiano para lidiar con este fenómeno. ¿Cómo se podría ver? Lo anterior que tú mencionaste se puede evaluar por medio de la función y el objetivo del Estado social de derecho presente en Colombia, que de cualquier manera se garantiza cuando el Estado le da importancia a la igualdad social real y a la justicia que se tiene como objetivo dentro de la población. De esta manera, ocupándose por las personas con esta condición, las que padecen drogadicción, es que sus derechos sean garantizados y se vea de manera material que se respeten sus derechos y las decisiones de vida que hay dentro del alcance de sus derechos fundamentales. No estoy de acuerdo, porque más allá de garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad o el de la igualdad, que están consagrados en el artículo 16, el de la igualdad, esta facultad ilimitada para hacer o no lo que le plazca con su vida a alguien puede implicar llevar a irracionalidades como el atentar contra su propia integridad física y mental también. Además de que el suponer de este tipo de libertades como algo absoluto pueden rayar con generar perjuicio a los demás. Hay que saber cuáles son los límites entre mis derechos y los derechos de los demás. No entendemos cómo puede considerarse que la autodestrucción del individuo, sin posibilidad de reprimir su conducta nociva y ni siquiera de rehabilitarse,
pueda tomarse como una forma de realizar un mandato constitucional de respeto a la dignidad humana. Por el contrario, cuando el Estado resuelve reconocer la autonomía de la persona, lo que ha decidido ni más ni menos es constatar el ámbito que le corresponde como sujeto ético, dejarlo decidir sobre lo más radicalmente humano, sobre lo bueno y lo malo, sobre el sentido de una existencia. Podemos no compartir ese ideal, puede el gobernante no compartir ese ideal, pero eso no lo hace ilegítimo. Son las consecuencias que siguen de asumir la libertad como principio rector dentro de una sociedad donde se quiere conseguir la justicia. Bueno, magistrados, volviendo a retomar el impacto de la drogadicción, ¿cómo se puede evaluar de manera empírica el alcance del Estado colombiano para la garantía de las libertades y derechos de las personas drogadictas? Bueno, en ese sentido, se puede ver que en la Constitución del 91 se establecen los principios constitucionales. De estos mismos se derivan los derechos fundamentales que tiene cada ciudadano de Colombia y por ende se le deben respetar las libertades individuales tanto de la persona como tal como de la población. También se debe de respetar la dignidad humana y la libertad. El Estado colombiano también está designado como señor y dueño de la vida de cada persona que está sujeta a su jurisdicción. Por eso prescribe cierta serie de comportamientos que bajo una perspectiva no tanto absolutista quedarían librados de una decisión y no el Estado quedaría involucrado. Asimismo, esta tentativa exegética debe ser desechada, pues la filosofía que está consagrada dentro de la Constitución del 91 es libertaria y muy democrática, por ende no es autoritaria y mucho menos lo va a ser totalitaria. Asimismo, se puede ver que el alcance de la Constitución garantiza y respeta los derechos de las personas. Una imprecisión sobre el sentido de la libertad, decía Locke, puede anular a la libertad misma. Otro tanto se puede afirmar sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad, consagrado en nuestra Constitución en su artículo 16. No se puede contemplar esta interpretación profundamente individualista y absolutista. En la decisión mayoritaria se pasó por alto el hecho palmario de que el propio artículo 16 señala con toda claridad las limitaciones que tiene este derecho, entre comillas, las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Por eso es importante saber que los límites de nuestros derechos son los derechos de los demás. En el caso concreto del drogadicto, objeto de las normas declaradas inexequibles en este caso, es evidente que éste con su conducta no solo se está causando grave daño físico y mental a sí mismo, sino que con ella está afectando de manera grave a su entorno familiar y a su entorno social. Bueno, magistrados, ¿cómo se establece el criterio para que el Estado no transgreda los derechos y las libertades de las personas con esta condición? Bueno, para responder esta pregunta es necesario que nos remitamos a la intención que había detrás del constituyente en el momento de la Asamblea Nacional Constituyente. Siendo así, se establece que la intención que tiene cada persona en cuidar su salud, el Estado se la debe garantizar, pues este es su deber primario. Asimismo, se establece que no pueden haber connotaciones normativas debido a que la eficacia simbólica aplicada en este momento va de acuerdo con la intención del constituyente, sobre todo frente a la libertad y los intereses ajenos que cada persona tiene. Asimismo, se juzga y se desvirtúa la carta política si se aplica este argumento. No estoy de acuerdo porque la República de Colombia está fundada en el respeto y la dignidad humana, en el trabajo y en la solidaridad de las personas que la integran. Eso dice nuestra Constitución explícitamente. Y en cuanto a la dignidad humana, como se ha demostrado de manera incontrovertible en el señalamiento que yo puse en la sentencia, esta se desconoce de manera flagrante al permitirse el consumo de drogas psicotrópicas y alucinógenas, bajo cuyos efectos el individuo atenta contra su propia dignidad como persona, al reducirse a la categoría de un ente que actúa sin responsabilidad y sin conciencia, cayendo en los más abyectos estados de degradación moral y ética, en conductas irracionales y con lamentable frecuencia en conductas delictivas. Y es importante ver este vínculo entre el consumo de sustancias psicotrópicas y las conductas delictivas. Gracias, maestra. ¿Qué papel juega el uso de estas herramientas de interpretación en la decisión de los jueces? Como se observa en la sentencia, el uso de la hermenéutica es importante para el raciocinio de los jueces, pues en base a estos se usaron 3 herramientas en este caso, que fueron guía para los jueces, así realizar su argumentación lógica. ¿Resuelve entonces el derecho a los conflictos sociales? La respuesta tristemente es a veces.
En este caso podemos ver que resuelve en parte el conflicto social del consumo en cuanto a que despenaliza la dosis personal, pero también podemos ver que las consecuencias reales de la sentencia no son muchas veces las que se espera. Por ejemplo, desde el Ejecutivo la policía muchas veces sigue arrestando a las personas aún si tienen la dosis mínima que es legal. Entonces vemos ver que hay como una desconexión entre el derecho en cuanto a lo judicial, lo administrativo en cuanto a la policía y también las personas que no están informadas de esta sentencia. ¿Qué se puede concluir del derecho como herramienta para el cambio social? A partir del uso de las herramientas hermenéuticas en esta sentencia, es válido preguntarse por la utilidad de estas mismas para la solución de problemas cotidianos en los litigios constitucionales. Es posible que la lógica interna de estas herramientas esté tan concentrada en fundamentar una posición que deja a un lado las implicaciones sociales que tienen estas herramientas en su aplicación. Es posible que la influencia que tienen estas herramientas en la vida diaria no sea como esperan los demandantes en la vulneración de sus derechos constitucionales o en los problemas sociales que estos padezcan.